10.000 con Jesús, sacerdotes. Queridos amigos, en esta fiesta de la Sagrada Familia, del domingo dentro de la octava de la Navidad, la Iglesia, como siempre, nos presenta lecturas que nos ayudan a profundizar en el misterio que celebramos. Quisiera comenzar con la meditación del Santo Evangelio, tomado de San Lucas, capítulo 2, versículos que van del 22 al 40. Este Evangelio coincide con la presentación de Jesús en el templo y se podría meditar desde muchísimos puntos de vista. Yo quisiera resaltar aquellos que nos ayudan a comprender el misterio de la Sagrada Familia. Como preámbulo a esta reflexión, quisiera recordar una verdad de fe fundamental. Dios no solamente se ha hecho hombre, asumiendo nuestra naturaleza humana en Cristo, sino que ha querido asumirla con todas sus consecuencias, siendo de entre las principales el hecho de asumir una familia, de asumir papá y mamá para este niño. Efectivamente, la familia es tan importante que Dios ha querido tener una para redimirla, para salvarla, y para mostrarnos en Jesús, José y María cómo debemos vivir también nuestro ámbito familiar. Dicho esto, quisiera comenzar el análisis de algunos datos de nuestro texto. El texto comienza en el versículo 22 y se nos dice que cumplidos los días de la purificación de María según la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. Y aquí hay un detalle importante. Quienes llevan al niño a Jerusalén son sus padres, José y María, como se los llamará explícitamente dentro de poco. Lo llevan hasta Jerusalén. La expresión usada aquí utiliza el verbo anago para expresar, describir la acción de llevar al niño hasta la ciudad santa. El verbo anago significa literalmente ofrecer, llevar, levantar, subir. José y María tienen como misión levantar al niño, es decir, criarlo, educarlo, llevarlo a la altura humana más grande posible. Este verbo pues se presenta como un símbolo, un signo de la actividad de José y María como padres del niño. Además, desde el principio de este Evangelio vemos cómo en la vida de la Sagrada Familia lo principal es cumplir con lo que manda la ley, es decir, vivir de cara a Dios. La Sagrada Familia tiene como ritmo de su vida cotidiana la observancia de la ley, el deseo de agradar a Dios aún en las más pequeñas cosas. En esta acción de agradar a Dios sabemos que es Dios quien sorprende a la Sagrada Familia. El niño entra en el templo y cuando el niño entra en el templo, aquella estructura inmensa, aquella estructura sin duda importante que servía para custodiar la gloria de Dios y recordar su presencia, como que desvanece, porque aquel que es la palabra, hecha niño, hecha carne, entra y hace como que todo este templo opaco, pequeño. Y eso queda expresado en la profecía de estos dos personajes, Simeón y Ana. Sabemos bien que Simeón esperaba, porque por revelación le había sido dicho, que no moriría antes de ver a Cristo el Señor. Y entonces, cuando el Espíritu lo mueve para ir al templo, se encuentra con los padres de Jesús. Y aquí es lo primero que quisiera resaltar en el versículo 27. A José y a María se los llama literalmente los padres de Jesús, ¿no? Tus gonéis, los padres, aquellos que tienen el encargo de amar, educar y criar a su hijo. José y María son padres del niño. Sabemos bien que María lo es de modo carnal y José a modo de custodio, de aquel que debe cuidar al niño y a su madre. Pero para el Evangelio son verdaderos padres, o sea, asumen totalmente el rol de padres, no solo como apariencia, no solo para darle al niño un lugar donde vivir, sino que son sus padres, son quienes le cuidan. Dios ha querido asumir el calor de papá y mamá para poder crecer en estatura, sabiduría y gracia, como veremos al final del Evangelio. Ahora bien, efectivamente,
Simeón pues toma al niño justamente de los brazos de su madre, ¿no? Es decir, el niño viene siempre del encuentro con José y María. Y Simeón pues sabemos cómo sorprende a sus padres con esta profecía. Este niño está destinado a hacer que en Israel unos caigan y otros se levanten, será signo de contradicción. Y a ti misma una espada te atravesará el alma. De este modo, la Sagrada Familia de Jesús, José y María deja ver con claridad cómo una familia cristiana no es, por el hecho de ser cristiana, preservada automáticamente de toda contradicción, de toda dificultad. María mismo ha recibido esta profecía. Una espada atravesará su alma. Sabemos bien que se refiere a la espada dolorosa de la cruz de la pasión de su Hijo Jesús. Ahora bien, mientras esto ocurre, en el versículo 33, una vez más se vuelve a hacer énfasis. Su padre y su madre estaban admirados por las cosas que se decían de él. Nuevamente, así como ya se les ha llamado antes padres en general, ahora padre y madre. A José se le da este rol concreto de ser padre del niño, de ser aquel que lo debe educar. Por eso Jesús creció diciendo Abba a José y diciendo también Abba a su Padre del cielo. Inmediatamente tenemos el episodio de Ana, la profetisa Ana, que también se emociona profundamente porque puede encontrarse con el niño, lo alaba a Dios y habla a todos de este pequeño. Mediante estas descripciones sencillas pero profundas, este Evangelio nos recuerda cómo, lo que he querido resaltar, la Sagrada Familia es una verdadera familia. Padre y madre tienen el encargo de cuidar a este niño y lo hacen poniendo a Dios en primer lugar. Y eso se resalta al final del Evangelio. Cuando cumplieron todas las cosas mandadas en la ley del Señor, regresaron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Aquí el cumplimiento de la ley está expresado con el verbo teleo, que significa llevar a cabo, hacer hasta el fin. O sea, José y María cuidan al niño poniendo a Dios en primer lugar y cumpliendo la ley aún en sus mínimos detalles. Y esto resulta en que el niño se iba creciendo y fortaleciéndose y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Al inicio decíamos que José y María tienen esta misión de levantar al niño, de hacer subir al niño, no solo a Jerusalén, sino como un signo de cómo ellos deben hacerlo crecer. Y al final del Evangelio vemos cómo este niño efectivamente crece y se fortalece. Es imposible que en una familia, que un niño crezca de verdad, tenga una vida serena y tranquila, sin esa sabiduría que brota del cuidado de sus padres, que crezca en paz, en tranquilidad y en alegría, sin la tranquilidad que solamente Dios puede dar. Por eso, el contemplar la Sagrada Familia nos llena de emoción, porque sabemos que tenemos en Jesús y María extraordinarios intercesores. Pero también recuerda que la familia cristiana es una tarea para cada uno de nosotros. Y eso es lo que se expresa de manera particular en la segunda lectura, tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Lectura que a mí me gusta llamar siempre la lectura de los codazos, ¿no? Porque hacia el final de la lectura cada miembro de la familia recibe, por así decir, un recuerdo de cómo debe vivir. Pero quisiera que nos fijemos en cada párrafo de esta lectura. El primer párrafo recuerda de manera general una recomendación para todos los cristianos, pero que viene muy bien para la familia en particular. Hermanos, puesto que Dios los ha elegido a ustedes y los ha consagrado a Él y les ha dado su amor, la premisa nos recuerda que la familia cristiana puede vivir de un modo diferente precisamente por la elección y la consagración de Dios. Es decir, la familia cristiana es una familia que ha sido elegida para una misión, la misión de llevar a Dios en el mundo, que ha sido consagrada a través del sacramento del matrimonio. Por eso el sacramento del matrimonio no es simplemente una especie de bendicioncita simpática. Es aquello que consolida la elección y manifiesta la consagración de la familia.
no es posible despreciar el sacramento del matrimonio sin despreciar este don de Dios. Es a través de esta consagración que Dios da su amor a la familia, como continúa diciendo San Pablo. Entonces volvemos a leer esta frase inicial. Puesto que Dios los ha elegido, los ha consagrado a Él y les ha dado su amor, la premisa está en la acción de Dios para con la familia. Pero puesto que Dios ha hecho todo esto con la familia cristiana, continúa lo que debe hacer la familia cristiana. Sean compasivos, magnánimes, humildes, afables y pacientes. Realmente esta frase me parece que resume en gran medida cómo debemos vivir en la familia cristiana. Creo que es como un cúmulo de virtudes muy importantes. Sean, repito, humildes, magnánimos, compasivos, afables y pacientes. La familia cristiana debe estar llena en primer lugar de compasión, de esta capacidad de llenarse de serenidad, de cariño, de ternura por los demás. La compasión la expresa San Pablo pidiendo entrañas de misericordia, es lo que realmente dice la expresión de la Escritura, ¿no? Hay que tener entrañas de misericordia dentro del hogar, tener compasión, ponerse en el lugar del otro, saber no ponerse en primer lugar, sino sentir y experimentar lo que el otro tiene en cada momento. Luego se pide de todo corazón que sean también magnánimos, con un alma grande, que en la familia tengamos como que un deseo siempre de buscar el bien del otro y no el personal, que seamos también humildes, tapeinosis, ¿no? Esta humildad que implica poder como no considerarse de nuevo el centro, sino poder poner al otro en primer lugar. Afables, mansos y pacientes. Es interesante cómo aquí se da esta dupla en lo que San Pablo nos pide, ¿no? Tapeinosis y también esta manera de vivir con prautes, ¿no? Amabilidad. La familia cristiana debe ser como Jesús, que es manso y humilde de corazón. Esta mansedumbre y esta humildad tiene que vivirse también dentro de la familia. Si queremos llevarnos bien, no podemos llevarnos bien simplemente tratando de no pelearnos o de no matarnos. Tenemos que ser humildes y mansos. Es el único modo para que haya una buena relación en familia, ¿no? Ahora, es interesante porque en el versículo siguiente, en el versículo 13, San Pablo nos invita también a vivir no solamente con esta amabilidad, esta ternura, este cariño, sino que utiliza el verbo anejo, que significa soportar. Carguen unos con los otros, sopórtense mutuamente. Bonito comprender esto, ¿no? Porque efectivamente la familia también está hecha de soportarse. Muchas veces las circunstancias no son fáciles, son difíciles y es necesario soportarse. Todos tenemos nuestro cuarto de horas de insoportabilidad y hay que soportarse. Y a continuación dice, y perdónense, el verbo charizomai, que significa den la gracia, o sea, perdónense los unos a los otros. Vemos cómo en este cuadro de la primera lectura ya se nos da, de la segunda lectura, ya se nos da una idea clarísima de cómo debe vivir la familia. Repito, con compasión, magnanimidad, humildad, mansedumbre, paciencia y con la capacidad de soportarse y perdonarse. Y por sobre todo esto tengan amor. ¿Cómo es posible vivir así? No se puede hacerlo con las propias fuerzas. Por eso San Pablo continúa diciendo que en sus corazones reine la paz de Cristo, esa paz a la que han sido llamados. Que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza. Con el corazón lleno de gratitud, alaben a Dios con salmos íntimos, himnos y cánticos espirituales. O sea que para poder vivir en una familia donde haya este amor, no basta simplemente con tratar de ser buena gente. Si tratamos solamente de ser buena gente, probablemente nos terminemos arrancando los ojos, ¿no? Es decir, con nuestras solas fuerzas no basta para vivir una vida radicalmente llena de amor. Necesitamos urgentemente el amor de Cristo en nosotros. Y después de haber dicho esto, recién San Pablo toma las indicaciones propias para cada persona. Mujeres, respeten la autoridad de sus maridos, como lo quiere el Señor.
Es decir, esta invitación a la mujer a que viva con serenidad, con tranquilidad, con respeto. Muchas veces puede ser que el respeto se pierda en el momento en el que ya no nos decimos las cosas con tranquilidad, ya no nos escuchamos, ya no nos admiramos. Y el llamado en familia a admirarse mutuamente, a quererse, a tener una gran paciencia. El llamado a los esposos, maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas, no sean duros, no sean como agrios, amargos. El verbo usado aquí es el verbo pikraino, ¿no? Que significa efectivamente esta capacidad de ser amargo, grosero, duro, ¿no? En familia tenemos que llevarnos todos bien, ser serenos. Hijos, obedezcan en todo a sus padres, porque eso es agradable al Señor. Padres, no exijan demasiado a sus hijos para que no se depriman. Sin duda cada una de estas cosas podrían meditarse muchísimo más y con más serenidad y tranquilidad, pero lo importante es darnos cuenta cómo tenemos que vivir en Cristo y desde Cristo, para solamente con Cristo dentro vivir con esta amabilidad, este cariño, este amor que tiene cada característica propia de la familia. Bueno, que el Señor ilumine nuestros hogares y nuestras familias, que hagamos de ellas nuestra auténtica prioridad.